Hola, un saludo muy especial para todos. El día de hoy estamos con Héctor Marín. Héctor, ¿cómo está usted el día de hoy? Hola, bien, bien. Muy bien, gracias a Dios. Empecemos por una breve introducción. Cuéntanos quién es Héctor Marín, eh, cuál ha sido tu desempeño en este campo de la educación, por qué las dificultades. Perfecto, mi nombre es Héctor David Marín Rodas. Yo soy profesor del Departamento de Idiomas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Am, También soy tutor particular para personas, especialmente personas con dificultades de aprendizaje, enfocándome más que todo en el aprendizaje de idiomas, ¿no? Tengo dos razones por las cuales me interesa mucho este tema. Una es personal. Yo fui diagnosticado con autismo, no a una temprana edad, sino ya como adulto, um, tras querer investigar por qué ciertas cosas a mí se me hacían más difíciles que a otras personas y ese tipo de situaciones. Y eso como que me abrió mucho más el tema a mí. Lo otro también, mi hijo también es autista y también tiene déficit de atención, lo cual obviamente nos obliga a tener que tomar medidas diferentes en cuanto a su educación y no limitarnos solo a la educación tradicional, ya que necesidades diferentes en términos educativos no quiere decir que la persona no tenga la capacidad o la habilidad para aprender algo, sino que simplemente tenemos que buscar herramientas diferentes para poder hacerlo, ¿no? Um, la presentación y la idea de esta charla se ideó fue más hablándole directamente al estudiante, ya que muchas veces las instituciones en papel pueden decir que apoyan la diferenciación, ¿no? Pero obviamente de el papel al hecho Hay mucho siempre trecho. quedan, sí, hay mucho trecho. Siempre quedan grandes faltas ahí. Y más que todo también porque la responsabilidad se la ponemos es al docente directamente y el docente muchas veces, como ha sido también mi experiencia, nos vemos ante una dificultad de poder cumplir todos los requisitos de institucionales más tratar de diferenciar para nuestros estudiantes sin tener necesariamente los recursos o el entrenamiento. Entonces, la idea de esta charla ha sido más hablar un poco directamente con el estudiante, con la persona que quiere aprender y ayudarle a darse cuenta que no es que no pueda, que no es que no quieran, que no es que, sino que simplemente que tenemos que tomar cargo nosotros mismos también de nuestra educación y potencializar lo que sí podemos y no podemos hacer, como cambiar un poquito cómo nos vemos nosotros mismos ante el aprendizaje. Bueno, perfecto, eso está muy interesante. Vamos a dar entonces inicio a la presentación que nos compartiste. Eh, La tenemos acá, no sé si ya la puedes ver, trabajando con Sí, dificultades, cómo reconocer nuestras limitaciones y potenciar el aprendizaje. Antes de empezar, hablemos un poco de esa pregunta. ¿Cómo reconocerlas, Héctor? pues muchas veces la forma más fácil de uno empezar a reconocerla en realidad es empezar a ver qué es lo que más nos aburre. Por ejemplo, o qué es lo que más precisamente nos cuesta. Cuando entramos a un aula de clase o a un proceso de aprendizaje, ¿qué es lo que nos molesta? No, es que muchas veces uno dice, es que, o escucha, es que a mí no me gusta leer, es que me aburro mucho, pero a veces no es necesariamente que me guste leer, que no me guste leer, sino que tal vez tengo un problema en poder procesar bien la información que estoy leyendo y en realidad lo que estoy presentando es una dificultad, puede ser una dislexia, una disgrafia o puede ser ah, algo así, o que no, es que el niño es tan inteligente, pero como que solo le gusta estar en sus cosas, solo me gusta pues lo que me gusta, el resto no me interesa.
eso es uno de los rasgos muy interesantes que podemos ver dentro de estudiantes que pueden ser Asperger o pueden estar dentro del espectro autista, ¿no? No veo cuál fue el error, sino hasta después. O sea, yo sí sé entender y sí entiendo de qué me están hablando, pero ese pedacito ahí, no sé, no vi ese detalle y no supe responder esa parte y ahora ya que lo vuelvo a repasar, sí lo veo, ¿sí? Y eso muchas veces puede venir también de ciertas dificultades en procesar información, en las conexiones neuronales que podamos tener, cosas así. Fuera de que todos, la mayoría de nosotros podemos presentar lo que antiguamente también se pudiera dictar como una dificultad, sea que no vemos bien, podemos tener miopía o estigmatismo, ¿no? Que si tú no tienes lentes, eso se vuelve una dificultad de aprendizaje, ¿no? Quizás tengamos problemas respiratorios y ven a la hora de hablar y de pronunciar, ¿cómo vas a poder hacerlo si tienes problemas respiratorios? ¿No? También el poder escuchar, el poder diferenciar sonidos, cosas así. O sea, hay muchas formas de uno empezar a ver esto. Bueno, Héctor, luego podríamos hablar también de, sabemos que eres profesor de idiomas y que además tienes una amplia experiencia con el lenguaje como hablante y como académico de la lengua, ¿cierto? En este caso me refiero al inglés, entonces sería muy interesante también conocer, mucha de la audiencia de este canal son aprendices del idioma inglés, sería muy interesante conocer cómo manejar este tema en materia de lenguaje, de idiomas. De hecho, si miras esto, por ejemplo, más de uno me imagino que se ha sentido así en algún momento, ¿no? Que no, es que eso a mí no me entra, qué pereza, ¿cierto? O qué pereza esa materia, es que eso como que lo explicas de una forma y la otra y no, yo no le doy el sentido a eso, ¿sí? O esta que nos pasa mucho cuando estamos hablando en términos de idiomas, es que yo entiendo cuando me hablan, pero no, es que eso de como que explicar me da tan duro, no sé, me da una pena tener que hablar o decir algo, ¿sí? O no soy capaz yo de decir eso en español, ahora lo voy a decir en inglés o ahora lo voy a decir en otro idioma, ¿no? Uno de mis favoritos. Es que yo ya estoy muy viejo para estas cosas. Uno a esta edad, ponerse a aprender algo así, ¿no? Uno viejo no aprende a hablar, por ejemplo. Exacto. Entonces muchas veces ahí empezamos a ver cómo empezamos a dar excusa ante ciertas situaciones porque se nos empiezan a presentar dificultades, ¿no? Y esta que nos trae, que en realidad el proceso de aprendizaje tiene que ser un proceso de autorreflexión, ¿no? Donde en todo momento estoy viendo y me estoy analizando a mí mismo, qué dificultades estoy teniendo y qué fortalezas tengo, porque muchas veces se nos hace más fácil enfocarnos es en las dificultades que estamos teniendo que en las fortalezas, ¿no? Y es mejor empezar a trabajar desde las fortalezas que desde las dificultades. Entonces, con esto venimos a lo que es un aula o lo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces cuando estamos estudiando en grupos, tenemos una diversidad de personas y normalmente lo que vemos es que tenemos una, y si estamos en un sistema educativo muy avanzado, tenemos dos personas dentro de un aula que están encargadas del proceso de aprendizaje de mínimo 10, normalmente vienen a ser 20 o 30 personas a su cargo, ¿no? Y que tienen que diseñar actividades, tienen que diseñar este proceso para que pueda llegar, digamos, de una forma más estandarizada a la mayoría, ¿cierto? No siempre, y de hecho en la mayoría de casos, los estudiantes que necesiten cierta diferenciación o cierta adaptación no van a ver eso reflejado en el aula de clase. Y no solo en el aula física, sino también cuando estudiamos virtualmente, esto deja por fuera muchas personas
que pueden presentar diferentes tipos de dificultades, ¿no? Porque son espacios que se abren y se forman para tratar de llegarle a la mayoría de personas, y ahí es donde nosotros como individuos con necesidades más específicas podemos empezar a quedarnos atrás, ¿sí? Lo otro que hay que recordar es que el lenguaje no es natural. La comunicación sí. Toda la naturaleza se comunica, hasta los árboles se comunican de forma eléctrica y hormonal entre sí, con sus raíces o por el aire, los animales con diferentes sonidos se comunican entre sí, ¿no? Pero el lenguaje, o sea, ya lo que nosotros hemos desarrollado como seres humanos para formar un lenguaje, con reglas gramaticales, con acentos, con modificación de sonidos, con todo esto, no necesariamente es algo natural, ¿no? Por eso existe tanta variación en cuanto a idiomas en el mundo, en el orden de palabras, en el manejo de tiempos, en el manejo de sujetos, en género, si se tiene dos géneros, si algo es neutral, si se tienen 3 o 4 géneros, ¿no? Todo este tipo de cosas no es necesariamente algo natural del ser humano, sino que es algo que ya hemos creado por medio de nuestra necesidad de comunicarnos, ¿sí? Y esto nos lleva entonces a tener que cuestionar hasta qué punto el lenguaje y el aprendizaje de este mismo puede llevarse por medios naturales y puede ser reforzado por la naturaleza que ya tenemos, y en otros puntos, cómo podemos hacer para superar los retos que el lenguaje nos presenta al no ser algo necesariamente natural. Todos sabemos, y de hecho sabemos que lo que no sabemos del cerebro es más que lo que sí sabemos del cerebro, ¿no? Sí. En realidad, han sido los últimos avances tecnológicos y médicos de los últimos 20 años los que apenas han empezado realmente a abrir las puertas a una mini comprensión de cómo funciona el cerebro y cómo no. Y dentro de esto hay muchísimas teorías sobre cómo funciona, sobre cómo no funcionan, ¿ok? Y hay más teorías que todavía no hemos podido comprobar que en hechos que sí podemos comprobar. ¿Qué cosas sí sabemos, por ejemplo? Que el cerebro tiene microcolumnas, ¿no? Podemos decir que las microcolumnas son como los postes de luz que conectan y que transmiten información a lo largo del cerebro, ¿sí? Dentro de estos, entonces, están los axones, que son como la frecuencia de las microcolumnas. O sea, qué tan apartados o qué tan alejados están. Podemos pensarlo de esta manera. Si yo tengo que mandar información y las conexiones están más cercanas, va a ser mucho más fácil poder formar esa conexión, ¿cierto? Y va a pasar mucho más rápido la conexión, la información de un punto a otro. Si aparto más esto, entonces va a ser un poco más lento el poder llevar esta información de un punto al otro, ¿cierto? No es lo mismo cruzar un puente de 1 kilómetro que cruzar un puente de 2 kilómetros. Me demoro más en uno para llegar de un lado al otro que en otro, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando empezamos a ver diferentes habilidades o capacidades que tiene el cerebro humano basado en esto. La conexión entre microcolumnas y axones que tenemos varía, y de ahí es donde empezamos a ver las diferencias entre autismo, entre dislexia, entre diferentes tipos de no quiero decir enfermedades porque no lo son, simplemente diseños cerebrales del ser humano. ¿Sí? Y dentro de todo esto sabemos que esas conexiones se fortalecen y se forman por medio de la mielina. La mielina es como una capa de grasa
que es la que protege las conexiones. Entonces, entre más gruesa sea la mielina, mejor conexión hay y más rápido puede fluir la información y menos trancones se pueden encontrar, digamos así. Entonces, si pensamos en esto como que si es un puente, ¿sí? Nosotros podemos tener un puente de 1 kilómetro o de 2 kilómetros de largo. Y eso depende de qué tan rápido podemos cruzar de un lado a otro, ¿sí? La mielina nos da como la capacidad de carriles que tenemos. Si tenemos un puente de un solo carril, entonces no va a funcionar tan rápido, porque para pasar de un lado a otro, solo puede pasar en una dirección, parar, después dejar pasar al otro, ¿sí? Si tenemos de 2 carriles, uno de ida, uno de venida, hay menos probabilidad de trancón, pero no hay tanto flujo. Digamos, si hacemos un puente que tenga 4 carriles a un lado, 4 carriles al otro, vamos a poder mandar más información, vamos a poder mandar más productos de un lado del puente al otro, entre más grande sea la mielina. Y la mielina se forma por medio de la práctica. Una conexión cuando se tiene mielina, simplemente es una conexión eléctrica. Para fortalecer y sostener esta conexión e ir ampliándola, esto solo se da por medio de la mielina. Por eso muchas veces en inglés se tiene la expresión second nature, ¿no? Que algo se volvió second nature, que es ya una segunda parte de mi naturaleza. O sea, no lo tengo que pensar. Me salió así porque me salió así. Para que esto se vuelva second nature, o también le dicen muscle memory, ¿no? Memoria muscular, que los músculos se acuerdan qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que le pasa a los atletas, a los deportistas, a los bailarines o a los músicos, que simplemente saben por dónde tienen que ir moviendo los dedos sin realmente pensarlo. Porque ya está tan fuerte esa conexión de mielina que la información ya es el tráfico que simplemente va fluyendo por naturaleza, sin necesitar mucha guianza, ¿sí? Regresando a la idea entonces de los idiomas, lo que muchas veces no damos cuenta es que el idioma exige desarrollar todo esto a la vez y exige que tengamos que ver cómo tenemos estructurado nuestro cerebro. Que también están las microcolumnas, cómo tenemos los axones y tenemos que poder desarrollar bastante mielina para que nuestras reacciones intelectuales y físicas que nos exige un idioma puedan ser lo suficientemente rápidas y automáticas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver las diferenciaciones en aprendizaje. Héctor, está claro que la mielina se puede potenciar, si se puede llamar así, a través de la práctica. Existen unos ejercicios que potencien la mielina más rápido que otros. Por ejemplo, si lo llevamos a la actividad física, pues se cree que correr es más efectivo que caminar, por ejemplo, según el objetivo que vos tengas. Pasa lo mismo con la mielina y los idiomas. Por ejemplo, ver series en inglés es mejor para potenciar la mielina que leer libros en inglés, no sé. No necesariamente en ese sentido, sino que lo que potencializa todo esto es poder reconocer que todas estas actividades exigen algo diferente del cerebro, ¿no? El idioma, a diferencia de otras habilidades que podemos desarrollar, por ejemplo, si yo se los digo, yo fui bailarín, ¿no? Profesional. Mis habilidades como bailarín no eran tanto habilidades intelectuales, era algo de entrenar mi cuerpo físico. Yo físicamente tenía que poder responder, entonces yo tenía que estar en entrenamiento desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Todos los días, haciendo, entrenando el cuerpo, repitiendo el movimiento, repitiendo el movimiento. Esto era algo físico. La capacidad de mi cuerpo para reaccionar de una forma física
exigía ese tipo de ejercicio, ¿no? Mi capacidad para reaccionar ante la lectura ya es otra. También necesita mielina, pero no es un acto físico como tal. Pero sí exige entonces que yo esté leyendo constantemente, que esté viendo palabras constantemente, que esté reconociendo esto. Y la única forma de poder hacerlo es con la práctica. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra capacidad de escucha es mucho más rápida que nuestra capacidad de lectura y de ver. La información que nos entra por los oídos entra directamente al cerebro y es procesada de forma más rápida que lo que entra por la vista. Por eso muchas veces cuando estamos aprendiendo un idioma se nos es más fácil entender lo que leemos que entender lo que escuchamos. ¿Sí? Porque en un segundo, perdón, en un minuto podemos producir más o menos 20 sonidos o más, lo cual puede representar 20 palabras. Normalmente nosotros no procesamos 20 palabras en un minuto, ¿sí? Sino que nos tomamos más tiempo y esto entra al cerebro, pasa por los nervios ópticos, entra a la parte lógica del cerebro y de ahí es procesada, mientras que lo que entra por los oídos entra directamente y no tiene estos filtros. Entonces se exige otro tipo de práctica, otro tipo de potenciación, ¿sí? Entonces, las ideas de practicar cualquier cosa siempre son las mismas, sea un acto físico, como lo puede ser hablar. El hablar es un acto físico, no es un acto intelectual. Es tener que aprender a respirar, a mover los músculos de la boca, a modular la lengua, a posicionar los dientes, los labios, la garganta, ¿sí? Y todo esto exige una práctica diaria. Bueno, avancemos. ¿Cuáles son las necesidades especiales para el lenguaje? Perfecto, para el lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esta idea de discapacidad, ¿no? Y a mí me gusta mucho promover el deshacernos de esta forma de pensar, ¿ok? Porque la discapacidad nos deja saber es que hay un estándar de capacidad, ¿sí? O sea, que todos debemos poder cumplir con un mínimo de producción. Y es una forma muy, digamos, muy económica de ver el mundo, que le quita en realidad la belleza y el arte a lo que es el lenguaje y el aprendizaje, ¿no? Y a lo que es en realidad la vida, porque nosotros no somos un producto ni somos una máquina que tiene que producir tanto. Entonces no es que tengamos menos o más capacidad, sino que simplemente tenemos habilidades diferentes y necesidades diferentes y podemos cumplir diferentes propósitos cada uno. Este cambio en visión del mundo, de hecho, nos ha ayudado ahora que podemos ver personas con síndrome de Down que son grandes diseñadores de moda, ¿no? Que son profesores. Cuando antes, hace 20, 30 años, una persona que tiene síndrome de Down se relegaba que tenía que estar encerrada en su casa y, ¿no? Que el bobito del pueblo o el bobito de la ciudad y que nunca iba a poder hacer nada, ¿no? Lo mismo con personas autistas o las personas con problemas de motricidad, ¿no? ¿Hace cuánto no era que antes, cuando no teníamos lentes, quienes empezaban a perder su visión simplemente se hacían a un lado porque dejaban de poder producir, ¿no? Activamente. Entonces, primero me gusta cambiar eso, que no estamos hablando de discapacidades, sino de habilidades y diferentes necesidades, ¿sí? Lo primero que debemos ver es que existe lo que es el grupo DIS, ¿no? Que es la dislexia, la discalculia, la disgrafia, ¿sí? Y aunque todas estas las ponemos bajo una categoría grande del DIS, lo que esto en realidad son capacidades diferentes, son diferencias grandes en el cerebro que se dan normalmente cuando las personas tienen una distancia más grande
entre sus axones. O sea, tiene que pasar más, se demora más tiempo en llegar la información de una microcolumna a la otra, ¿sí? El distanciamiento en el cerebro es más grande. ¿Esto a qué nos lleva? Por ejemplo, yo puedo ver una imagen, ¿sí? Como lo puede ser con la disgrafia, y se demora más mi cerebro en poder rectificar y saber qué es lo que queda arriba, qué es lo que queda abajo, o cuáles son los lados, ¿no? Esa diferenciación en espacio se me demora más. Y como a mí me dicen que yo tengo que estar supuestamente produciendo a cierta velocidad, entonces supuestamente soy deficiente en esa capacidad, ¿sí? La dislexia, por mucho tiempo nosotros la tomamos como un problema visual, donde la persona veía las letras al revés, ¿sí? ¿Qué nos hemos ido dando cuenta? En realidad la dislexia es un problema fonético, auditivo, porque es un problema que se presenta cuando no tenemos una clara conexión entre los sonidos que procesamos y, y el símbolo que debe representar ese sonido. ¿Sí? Por ejemplo, una P con una K se puede confundir y por eso podemos confundir la P con la Q. Porque nuestro cerebro todavía no procesa lo suficientemente rápido esos dos sonidos, entonces en mi mente, mientras yo voy a escribir o mientras yo voy a leer algo, nosotros normalmente leemos en voz alta. Esto es un fenómeno que muchas veces no se ve en idiomas pictográficos, ¿no? Por ejemplo, el mandarín no presenta casi problemas de dislexia, ¿sí? Porque el idioma de ellos no es un idioma tan fonético como los idiomas occidentales. Pero sí se dará caso de personas de ese origen que presenten la dislexia en el momento de interactuar Sí, en otros idiomas. exacto. La presentan ya al momento de tener que pasar a procesar información de la manera que la procesamos en idiomas occidentales, que somos idiomas más fonéticos. ¿Sí? Entonces, todo esto nos lleva a eso. El autismo, por ejemplo, el autismo es lo opuesto al grupo DIS, a las dislexias o a la discalculia, a la disgrafia. Y es que las conexiones se van poniendo más y más cercanas, los axones son más cercanos. ¿Esto qué nos lleva? La información pasa tan rápido de un punto al otro que las personas con autismo, mientras que los demás han pensado en una sola cosa, esta persona ya pensó en 2, 3 o 4 cosas más y ya llegó mucho más lejos. Entonces pareciera que no tiene sentido lo que están diciendo o lo que están pensando, pero no es eso, sino que mientras que las otras personas solo tuvieron un pensamiento, esta persona ya lo analizó, lo llevó a otro tema y lo llevó a una conclusión. ¿Sí? Porque su información fue así. ¿Esto qué lleva? Que muchas veces en cuanto lenguaje, son personas que a la hora de hablar se enredan. ¿Por qué? Porque los músculos me responden mucho más lento que lo que me responde la mente. Entonces, en mi mente salieron 3 palabras, pero mis músculos solo pudieron hacer una y se me enredaron. ¿Sí? Entonces parece que no estuvieran hablando con sentido, pero no es necesariamente eso. ¿Qué vemos con personas con autismo? Las personas con autismo son excelentes especialistas, ¿sí? Porque todo lo llegan a ver desde su capacidad de especializarse y concentrarse en algo. También esto a qué nos lleva, que tenemos que poder tratar con personas con autismo desde cosas que sí le interesen. Porque si no le interesan, su cerebro va a preferir enfocarse en otras cosas que enfocarse en algo que no le llama la atención. Síndrome de Down también es una variación en estas conexiones neuronales, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que pasa?
la capacidad física de la persona se ve puesta más lenta que lo que funcionan sus cerebros. Entonces, ahí por eso sí vemos que en realidad las personas con síndrome de Down sí tienen mucha capacidad intelectual y pueden procesar perfectamente la información, pero sus cuerpos, o sea, sus ojos no ven bien, su boca no es capaz de decirlo todo tan bien como lo están pensando, y su cuerpo no es capaz de necesariamente moverse con la misma fluidez que otras personas. Entonces, a veces son como que su cuerpo es el limitante, más no su intelecto. ¿Qué decirle a aquellas familias que tienen personas con esta condición en casa y han llegado a sentirse en donde nos sentimos todos, de hecho, como educadores, porque un padre no es más que un educador de tiempo completo, o Completo, una sí. madre? ¿Qué consejos darles a ellos? Por ejemplo, ¿cómo abordar a una persona con una condición de autista? Uno de ellos sería, por ejemplo, ser muy claro en las instrucciones y ser muy claro en el lenguaje que utilizamos porque ellos son muy literales. Exacto, Si nos piden algo y le decimos un segundo, ellos están esperando un segundo. Y cuando vean exacto. que es más de un segundo, van a decir, pero es que esta persona me dijo un segundo y lleva 5 minutos y aquí me tiene esperando, qué falta de respeto. Entonces, ¿qué decirles, Héctor? Las recomendaciones en realidad vienen a ser las mismas en todos los casos. Lo primero que hay que trabajar es el ser directo en todo lo que se necesita, lo que se quiere y lo que se busca de la persona. ¿Qué quiero decir con ser directo? Quiere decir que las instrucciones sean claras y sean detalladas. ¿Sí? No es, ay, amor, mira, escribile a tu mamá. No. Necesito que le digas a tu mamá que traiga esto y esto y esto cuando venga de la oficina. Necesito que traigas tu teléfono y mandes un mensaje de texto para decir esto y esto y esto. Ah, escribirle a tal persona. Ajá, escribirle cómo. Hay muchas formas de escribir y la persona entonces se queda esperando como que, ajá, ¿cómo lo quiere? Sea porque lo veo desde algo mucho más grande, como puede ser la dislexia, donde tengo muchas opciones, o sea que lo veo desde algo más específico y digo, no, pues a mí la forma que me gusta escribir es por Instagram. Entonces yo le voy a mandar ese mensaje de Instagram. ¿Por qué no hizo lo que le pedí? Yo sí hice lo que me pidió. Yo escribí por Instagram. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas, tener mucha más paciencia. En realidad, el problema más grande que tenemos ante todo esto es la falta de paciencia que tenemos con nosotros mismos y con las demás personas, ¿sí? Nos establecemos una idea de un ritmo de trabajo que no es natural para la persona que lo está haciendo, ¿sí? Y todo esto en gran parte viene de esta sociedad industrializada en la que todos tenemos que estar cumpliendo con un horario, todos tenemos que estar cumpliendo con cierta cantidad de trabajo, porque es que tú tienes 40 horas, entonces en estas 40 horas yo necesito que tú a mí me hagas esto y esto y esto, porque te estoy pagando por esas 40 horas. ¿Sí? En vez de estamos buscando que tú estés haciendo bien las cosas. Tú tienes un año escolar para aprender tanto, entonces necesito es que tú cumplas exactamente estos requisitos dentro del tiempo de un año. O si no, no sirves, o si no, no cumples, o si no tienes una enfermedad, o si no, no eres capaz, o si no, ¿sí? Cuando muchas veces es más de ir llevándolo de una forma que potencialice y fortalezca las capacidades que la persona sí tiene y sí busca, y al ritmo que la persona es capaz de hacer. En otras palabras, es trabajar desde los intereses, estar en la Exacto. capacidad de escanear a la persona de manera que entendamos cuáles son sus intereses Sí. y llevarlo desde ahí. ¿Tienes el dato, Héctor, de pronto de personas que hoy se destaquen a nivel mundial y tengan la condición de autistas o la condición de Asperger, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, se estima que el 80% de los grandes especialistas del mundo están dentro del espectro autista, sea Asperger o otra de las muchas condiciones que entran en esto.
Por ejemplo, también el 40% de los millonarios, de las personas que se han vuelto millonarias, son personas con algún tipo de dislexia, discalculia o disgrafia. Porque son personas que tienen una capacidad para resolver problemas macro y para ver patrones de comportamiento que la mayoría de personas no tienen, porque es como se demora más tiempo en llegar la información de un lado a otro, tienen más tiempo para analizar los diferentes aspectos de esa información. Entonces, personas dentro de los grupos DIS normalmente tienen una visión macro mucho más increíble. Personas con autismo tienen una visión micro mucho más increíble. ¿Sí? Y se pueden enfocar más en eso. Como padres, por ejemplo, que es algo que tenemos que buscar, tratar de enfocarnos en lo que les gusta a las personas, enfocarnos en lo que les gusta a los hijos, a nuestros estudiantes, y tratar de que ellos conecten o formar una conexión para ellos entre lo que sí deben aprender a hacer con lo que sí les interesa. ¿Sí? En vez de simplemente ponérselo como algo extraño, algo foráneo. Y esto sirve, sea que la persona sea autista o tenga síndrome de Down o no. Esto nos sirve a todos. Bueno, avancemos entonces. ¿Qué hacemos con la familia DIS? Bueno, cuando alguien está dentro de lo que es el grupo DIS, es de mucha ayuda trabajar todo lo que son los phonics, la fonética, ¿ok? Trabajar mucho los sonidos, el uso correcto de los sonidos. Si empezamos a enfocarnos en eso, especialmente quienes vivimos en Occidente y hablamos idiomas occidentales que son fonéticos, es importante ir trabajando e ir diferenciando el idioma en esto. Trabajarlo todo desde los sonidos, que la persona pueda formar conexiones claras con sonidos, ¿no? ¿Qué es lo otro? Trabajar mucho las fortalezas en el sentido de trabajar con patrones. Son personas que pueden ver una capacidad en los patrones mucho más grande. Entonces, si empezamos a explicar todo desde patrones, se les vuelve mucho más fácil ir entendiendo cómo todo esto sirve. ¿Sí? También las expresiones creativas. Es increíble porque lo mismo, personajes como Taylor, como Basquiat y así, grandes artistas que entraban de esta familia del DIS precisamente por eso, porque son personas donde su capacidad para procesar la información les ayuda a ver todo desde otro punto de vista, ¿sí? Y al no ser alguien que se pueda enfocar tan claramente en algún texto pequeño que tengo acá, no tienden a desarrollar mucha afinidad por lo intelectual, por lo netamente intelectual, ¿sí? Eso no quiere decir que no puedan hacer eso. ¿Qué es lo otro? Por ejemplo, la forma de escribir. No sé si han visto que aquí en cada una de los slides he estado usando un tipo de letra diferente, ¿sí? Y diferentes colores. Para personas de diferentes estilos de aprendizaje, esto les ayuda a procesar y a tener mejor retención de la información, ¿sí? Utilizar la letra cursiva es mucho mejor, porque la letra cursiva es más fácil poder diferenciar el símbolo y así formar esa asociación de símbolo con sonido. El autismo será el próximo nivel evolutivo. Aquí quisiera yo contar como un dato curioso para los hinchas del fútbol. Es públicamente conocido que Lionel Messi está en una de estas condiciones. Si no estoy mal, es en la condición de Asperger. Entonces, miren que sí podemos ser excelentes profesionales y sí nos podemos destacar y podemos llegar allá donde queremos sin importar estas condiciones, porque Lionel Messi pues es muy reconocido a nivel internacional, a nivel mundial, en el mundo del fútbol, y él a pesar de su condición lo logró. Entonces es como un mensaje más de que
tener esta condición no es estar incapacitado ni mucho menos. Al contrario, si sabemos potenciar las características o las habilidades, perdón, seguramente vamos a llegar allá. Exacto. ¿Qué pasa? Las microcolumnas y los axones son mucho más cercanos. Esto quiere decir que la información pasa mucho más rápido. Que vemos mucho con personas autistas, personas como yo. Entrábamos a un aula de clase y nos aburrimos mucho más rápido, porque como para los otros estudiantes se tenía que demorar 5 minutos para procesar algo, para mirar algo, ¿sí? En 1 o 2 minutos yo ya entendí y en los otros 3 minutos ya estoy perdido en mi cabeza. Como me pierdo en la cabeza, ya dejo de ponerle atención al desarrollo que está teniendo el aula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos personas, muchísimas personas así, que procesan información más rápido, esto que nos obliga a tener que poder a veces tener más actividades y más cambio de cosas para que no nos demoremos tanto con una sola cosa, ¿sí? O sea que si sabemos, por ejemplo, que alguien puede estar dentro del espectro autista, a no ser que sea algo donde realmente sea del neto interés de la persona y lo ponemos a trabajar detalladamente en ese tema, ¿sí? Entre más detallada sea la información, entre más pongamos a estas personas a investigar y a organizar toda esta información, mejor, ¿sí? Entonces, si realmente queremos que nuestro estudiante o nuestro hijo aprenda algo, lo trabajamos desde un punto de vista profundo, ¿no? Estas son el tipo de personas que hacen preguntas así como, pero tienes un niño pequeño, ok, el cielo es azul, lo vamos a pintar azul. Y lo primero que dice, pero ¿por qué es azul? ¿Sí? Es que, ok, mira, ¿sabes qué? Ve y busca qué es lo que hace que el cielo sea azul. Mientras yo les sigo aquí explicando los colores a tus compañeros, tú ve averiguando por qué el cielo es azul. Y ahorita vienes y me lo explicas. Y de repente esa persona, desde ese punto de vista, empieza a averiguar con más detalle y empieza desde ahí a poder aprender los colores. Mientras que a los otros niños simplemente es de ponerlos a dibujar y ver los colores, a este se le tiene que explicar el por qué. Entonces se le pone la tarea de ese tipo de detalle, ¿no? Por ejemplo, con Messi, ¿qué es lo que lo hace tan buen futbolista? Que él supo que era lo suyo y tuvo la libertad de dedicarse a lo que se apasionaba. Y desde eso ha podido aprender y hacer otras cosas más. Después de llegar a ser un gran futbolista, tuvo que aprender biología, tuvo que aprender de medicina, tuvo que aprender a cuidarse, tuvo que aprender economía para poder manejar el dinero que ahora estaba empezando a ganar, pero todo dentro de este enfoque que él le ha dado a su vida, que ha sido el deporte y el fútbol. ¿Sí? Que son cosas muy comunes con el autismo. Son personas que son mucho más sensibles a que no lo comuniquen. Normalmente tiene más que ver con el hecho de que su cerebro se demora más en poder comunicar su incomodidad o sus sentimientos, porque no necesariamente los sentimientos no llevan dentro de una lógica o un orden específico, pero en realidad son personas ultra sensibles. Y de hecho por eso se enfocan tanto en descubrir el por qué. A la incomodidad, a todo lo demás mucho más avanzada que la mayoría de personas, ¿sí? Esto también exige que muchas veces son personas que no les gusta que alguien esté cercano a ellos si no son de su agrado. Que esto lleva a un cambio completo de las normas sociales que nosotros tenemos, especialmente los latinoamericanos. Nosotros somos de tener la gente aquí pegada al lado, de que siempre tengo que saludar con el pico, con el abrazo, con el algo, aunque la persona no me guste, y el autismo dice que no. ¿Sí? Yo no tengo por qué enfocarme en ti si tú no eres de mi interés.
y tú no eres de mi agrado, ¿no? Son personas que ven humor en situaciones un poco extrañas, ¿sí? Porque tienden a ver más lo absurdo de ciertos detalles. Entonces, eso, les encanta mucho repetir las cosas y volverlas a hacer y volverlas a hacer hasta que puedan llegar a un punto donde quiebran ese ciclo y pasan a algo más, ¿sí? ¿Qué es necesario con ellos? Establecer reglas muy fijas, normas y mantenerse en esas. Mantener un patrón de funcionamiento, ¿sí? A esta hora vamos a hacer esto, a esta hora vamos a hacer lo otro, a esta hora vamos a hacer lo otro, ¿sí? Porque eso les da un orden y ayuda a sacarlos también de ese encierro que a veces nos pasa en el cerebro, ¿sí? A veces nos quedamos tan enfocados en lo que estamos pensando que a no ser que algo externo nos saque de ahí, no, nosotros mismos no nos salimos. Entonces, tener como que ese orden en las cosas es muy bueno. Y esto también es bueno, no importa qué. Una vida organizada le ayuda a todo el mundo. Es cuestión de tenerles entonces una estructura en su día y una explicación lógica del por qué cada uno de los Exacto. días. ¿No es? Cuando he tenido la oportunidad desde la educación, como educador social que soy ahora y anteriormente como educador de aula presencial, eh, he relacionado mucho la forma como manejo el proceso con quien tiene la condición de autista a la forma como le doy las instrucciones a los niños de primaria, que hay que hacerles como una lista de chequeo. Exacto. En vez de entregarles una instrucción en prosa, se les entrega una instrucción en lista. Y también he podido identificar que ellos no saben diferenciar entre las emociones. O sea, nunca se le pregunta a un autista si está contento, si está triste, porque él no sabe qué se siente estar contento y qué se siente estar triste. Exacto. Es algo donde se tiene que hablar más desde el punto de vista, de hecho, físico, porque sí tienen mucha capacidad de entender la somatización de las emociones, ¿sí? Por ejemplo, mi esposo conmigo y con mi hijo sabe que él no nos pregunta cómo te sientes, no, es qué sientes. Ah, ¿por qué? Es que, no sé, te siento incómodo. ¿Tienes dolor? No, no tengo dolor, pero siento como acelerado el pecho. Ok, eso pueden ser nervios. ¿Estás pensando demasiado sobre algo? Sí, 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 sigo pensando sobre este problema. Ah, ok, entonces tal vez estés un poco ansioso. Háblame más. ¿Sí ves ya cómo va cambiando eso? ¿No? Sí. O empiezo con el movimiento en la pierna. Ok, ¿qué tienes? No sé, me siento acelerado. Ok, ¿estás contento? Sí, sí, estoy contento. Estoy como con ganas de hacer algo, ¿no? ¿Qué reto es muy bueno para las personas con autismo? Retarlas a hacer presentaciones, retarlas a hablar en público, a tener que organizar sus ideas lo suficiente para tener que hablar en público. Esto para mí es un reto grandísimo, ¿sí? Tener que organizarme lo suficiente para ir dando ideas, para ir hablando de algo, ¿no? Pero es un reto muy bueno, porque esto también nos ayuda a darnos lógica y a darnos orden en nuestros cerebros. De hecho, muchos de nosotros podríamos estar dentro del espectro sin saberlo. Exacto. Y en realidad es algo mucho más común. El problema ha sido que por el miedo a tildarnos de otro o de menos o de enfermos, en vez de realmente reconocer las capacidades que esto nos entrega, muchas veces no estamos dispuestos a aceptarlo, ¿no? La reacción del padre normalmente cuando le dicen, es que su niño es autista, es no, mi niño no. ¿Por qué? Él no puede ser así, ¿no? Como que de una este rechazo simplemente a una diferencia del niño, que puede ser tanta esa diferencia como que tiene el pelo mono o que tiene los ojos verdes o marrones o azules, ¿no? Aquí también venimos a las diferencias físicas.
Lo mismo pasa dentro de la diferenciación física. Nosotros asumimos que debe haber un estándar de capacidad física, ¿sí? Todo el mundo debe poder hablar fonéticamente, todo el mundo debe poder escuchar, todos deben de poder caminar, correr, hacer educación física. Todos deben de poder coordinar su cuerpo para pegarle una pelota. Para tú saber bailar, tienes que poder tener esta y esta condición. Dijo quién. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros podemos tener problemas visuales y no nos damos cuenta. ¿Y qué pasa? El niño empieza a ir al salón y se empieza a distraer. ¿Por qué? Porque es que no estoy viendo bien lo que dice allá adelante y pues me toca esforzarme más. Tengo que estar como que ahí peleando contra algo. Qué pereza, ¿no? O no escucho bien, entonces a mí me están dando las instrucciones orales y me perdí, porque no sé qué es lo que me está diciendo, ¿cierto? O tengo problemas de motricidad. Yo tenía un estudiante, por conexiones neuronales, su cerebro no era capaz de mandarle las señales bien a sus manos. Entonces, claro, el muchacho en las clases de español, en las clases de inglés, en las clases de sociales, siempre iba mal, 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 mal. Y me senté a hablar con él y él de todo lo que están hablando lo sabía. Pero es que necesito que me escriba un ensayo en media hora. El muchacho no era capaz, por mucho que quisiera, no era capaz. La mano simplemente no le daba. Se le quitó eso. No necesito que me hagas un ensayo. Hazme una presentación oral. Prepárate para explicarme esto dentro de media hora. Me vas a explicar tú mismo la respuesta a este tema. ¡Boom! Cambió por completo el rendimiento del estudiante. Y más hoy en día que tenemos tanta capacidad tecnológica de ayudarnos entre sí. Toca dos temas muy álgidos, Héctor. Pues lo primero es que a través de lo último que estás diciendo me asaltan a mí algunas dudas o más que todo intereses para que aconsejemos un poco a la audiencia y es aquellos profes que no tienen experiencia o formación en educación especial, ¿qué tips les podemos dar para abordar su clase con estos chicos que no están diagnosticados, pero sí tenemos sospecha de ellos? Y también con los que sí están diagnosticados y por ley tenemos que hacer un trabajo diferente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería, hablando de tecnología, cómo todo lo que estamos viviendo en estos 2 últimos años, ahorita más con todo lo álgido que hemos tenido en las últimas 2 semanas, está afectando a la población autista. Cómo todos estos aislamientos, todos estos encierros los están afectando a ellos, porque sí hemos visto unos incrementos, que de hecho es uno de los temas que me ha estado preocupando esta semana, en temas de salud mental y un incremento muy grande, por lo menos aquí en Europa y he visto también en Colombia, en número de suicidios. Sí. Bueno, lo primero es como lo que tú decías. Una de las cosas que uno se va dando cuenta es si todo lo vamos tratando como que lo estamos haciendo para niños pequeños o para personas que en realidad no entienden, nos ayuda muchísimo, porque ¿eso a qué nos lleva? Tenemos que dar explicaciones cortas y claras. Tenemos que dividir el trabajo en diferentes secciones para que todos los estudiantes puedan ir cumpliendo con algo más directo, más pequeño. Entonces no es, necesito que me hagas un reporte sobre este tema. No. Lo primero es, necesito que averigües de qué se trata este tema y vamos a hablar de esto. Ok. Ahora necesito que me busques 3 fuentes que hablen sobre esto. Después de que las encuentres, de ahí llegamos al próximo paso. Todo se va dando paso a paso. Y esto le sirve a cualquier persona. Sea una persona que tenga alguna necesidad diferencial educativa o sea una persona que no la tenga. A todos nos sirve eso. A todos nos sirve estar
organizados y enfocados de esa forma, ¿sí? Eso también en qué nos ayuda. Nos ayuda, por ejemplo, como educadores, a ir viendo en qué momento empezamos a perder a ciertos estudiantes. Porque entonces puede ser, porque es que incluso puede ser algo emocional, ni siquiera es algo físico como una diferenciación sino que simplemente tal vez esta semana el estudiante no pudo porque en la casa la mamá se peleó con el papá, le tiró la silla por allá, ¿no? O el papá se accidentó en la moto y entonces se quedaron sin almuerzo para esta semana, bueno, lo que sea. Hay muchas cosas que pueden afectar el rendimiento de un estudiante. Entonces, ir dejándolo así en secciones más divididas, más pequeñas, ayuda a eso y ayuda a ir asegurando que cada estudiante va cumpliendo con diferentes partes, ¿sí? Y es más fácil yo decirle a un estudiante, te voy a ayudar con esta parte que es más pequeña. Ven, cumplamos este pedacito porque quizás el otro ya sí vas a poder hacerlo tú. A decir, venga, miremos este proyecto inmenso, grandísimo. Y de aquí empecemos a ver cuál es la dificultad y cuál no. Eso nos pone un reto a nosotros como educadores y es que tenemos que ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo en la clase y del porqué de cada actividad. Pero también nos ayuda a que en realidad podemos llevar el grupo más unido y formar y asegurarnos que todos sí vayan avanzando de una forma más unida y más uniforme. Entre personas con dificultades de aprendizaje estamos viendo que en realidad nos estamos quedando más atrás en poder proveer una equidad educativa, ¿no? Porque es que el colegio no es solo aprender temas académicos, o sea, seamos honestos. La mayoría de esas cosas, hasta cierto punto, son cosas que la mayoría de nosotros olvidamos, ¿no? La mayoría de personas no se acuerdan que aprendieron en la clase de física de onceavo, ni en la clase de química, ¿cierto? Pero lo que sí nos acordamos es cómo resolver problemas. Lo que sí buscamos es cómo buscar ayuda de nuestros compañeros, cómo socializar con nuestros compañeros, cómo compartir. Y todavía no hemos sabido dar ese brinco donde podemos crear efectivamente este tipo de vínculos por medio de aulas virtuales, ¿no? Este es el reto más grande que estamos teniendo. Entonces, yo soy autista y está bien. O sea, a mí personalmente, excelente. Me mandaron mi trabajo para mí solito, para yo sentarme frente a mi computador sin tener que hablar con nadie más y yo investigar lo que yo quiero desde mi casa. Excelente. Yo no hablo con nadie. Pero después, ¿qué pasa? Voy perdiendo la costumbre y la capacidad de interactuar con los demás. Y eso me va causando a mí cierto daño, porque yo tengo que poder reaccionar, yo tengo que poder convivir con los demás, porque por mucho que nos guste, nosotros somos también animales sociales y vivimos en sociedad. Y mi trabajo, no importa cuál trabajo vaya a ser, sea como especialista o no, tiene que ser algo que se conecte con el resto de la sociedad, o si no, no sirve. Entonces ahí vamos viendo mucho eso, ¿no? Ese aislamiento, esas cosas. ¿Qué es lo otro? Un estudiante puede estar en casa y el profe, mientras estaba en el aula, podía evidenciar mucho mejor qué es lo que estaba pasando. Pero ahora tengo que mandar los mensajes es por WhatsApp, tengo que hacer esto, yo ya no me doy cuenta en sí en realidad qué le está pasando a mi estudiante y qué no. Y la educación es algo muy personal. Nosotros como educadores tenemos que poder conectar con nuestros estudiantes. Tenemos que poder darles esa confianza, esa conexión a ellos, que ellos sientan que nosotros sí estamos ahí con ellos, que somos quienes les está acompañando este proceso. Eso sí es algo que indudablemente se ha perdido con esta transición al trabajo desde casa, especialmente con aquellos chicos que no tienen cómo llegar a estas herramientas, que no tienen, tienen una cosa o no, y no tienen la otra o no tienen ninguna.
Ujú. Es una realidad que hemos vivido, la verdad. Discover and Demand. El mundo no piensa en nosotros. Abogacía propia. Lo primero es reconocer tus limitaciones y de ahí exigir adecuaciones. Te mereces poder aprender de la mejor forma. ¿Cómo reflexionar Exacto. alrededor de esto, Héctor? ¿Qué pasa? Lo que yo les hablaba, la sociedad como tal está creada dentro de este proceso industrial, porque incluso cuando hablamos de los cambios ahora que se están dando, hablamos es de la cuarta revolución industrial, ¿no? Siempre en términos de producción, producción, producción. Entonces, el mundo no piensa en nosotros en el sentido de que solo le servimos cuando podemos producir. Nosotros mismos tenemos que buscar nuestras soluciones, aunque sea porque tengamos alguna situación de diferenciación, como el autismo, la dislexia, lo que sea, o no, nosotros mismos tenemos que empezar a actuar en nuestro beneficio, ¿sí? A buscar nuestro beneficio y a exigir que ese beneficio se empiece a cumplir. Lo que te decía, la ley sí nos da esos amparos, a nosotros sí nos dice que necesitamos eso. Pero si uno se queda confiado en que las instituciones van a cumplir, seamos honestos, no lo van a hacer. Ni en los países más desarrollados con el mejor presupuesto educativo se hace. Ahora menos lo van a hacer en nuestros países latinoamericanos donde la educación es un cuarto o un quinto plano, después del gasto militar y después del gasto político. Nos toca a nosotros eso, porque nos merecemos lo mejor. Yo no puedo, tal vez, si yo estoy en una silla de ruedas, sí, yo no puedo jugar fútbol tradicional. Eso no quiere decir que yo no pueda hacer educación física, que es lo que normalmente pasa. El niño en silla de ruedas entonces se manda para el lado. Quédese ahí viendo a sus amiguitos jugar. ¿Por qué? ¿Quién dijo que una silla de ruedas no puede servir para otras cosas? ¿Sí? Que si yo tengo una diferenciación auditiva, yo no puedo bailar. Yo conozco tantos amigos que son bailarines y son sordos, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, pero eso exige que nosotros mismos empecemos a buscar eso y que nuestras mismas familias lo empiecen a buscar también. De manera que entre más temprano nos demos cuenta, mejor, creería yo. Sí, siempre. Entre más temprano, siempre mejor. Lo más rápido que podamos hacerlo, mejor. Igual nunca es tarde. ¿Sí? Nunca es tarde. Bueno, para ir concluyendo, Héctor, final Yep. thoughts, pensamientos finales. ¿Qué pasa? Estas diferencias simplemente son retos más que obviamente tienen sus dificultades, pero también tienen sus recompensas, ¿no? Todos podemos aprender lo que queramos usando las herramientas correctas. Y eso que nos lleva a que tenemos que buscarlas, ¿sí? No todo el mundo va a saber cuáles son las herramientas que mejor nos funcionan a cada uno, ¿sí? Es lo mismo con la dieta, con la medicina, con nada. Uno mismo tiene que ir buscando eso, ¿sí? Y lo otro es que la inclusión ya es una realidad, es una necesidad del mundo moderno. En todos los sentidos tenemos que empezar a pensar en ser incluidos y también en incluir a los demás. Ya no podemos regresar a esos temas donde la persona que no aprendía de una forma entonces era el bruto del salón y lo dejábamos y lo mandábamos a coger café en la finca. O lo encerrábamos en la casa, entonces la mamá tenía que vivir al pie de él porque nunca se le enseñó a hacer nada útil, a cómo cuidarse a sí mismo ni nada de eso. Porque ¿qué pasa? Después, lo que pasaba mucho antes, estas personas se les moría el familiar que los cuidaba. Ajá, ¿y qué? ¿Y ahora qué pasa con esa persona? ¿Y ahora quién se encarga? ¿No? Sabiendo que son personas que sí tienen capacidades, sí tienen habilidades, nunca se las desarrollamos. Entonces, those are final thoughts. Héctor, muchas gracias por haber estado aquí en este conversatorio, en el espacio con el profesor Hernán. A todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias por haber estado ahí. Esperamos haber podido compartir algo de gran utilidad para todos ustedes. No sé si quieras decirle algo último a la audiencia en estos momentos tan difíciles
que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente es en Colombia, es en todas partes. Sí. Realmente es que esto está más largo de lo que todo el mundo creía y ya en ninguna parte saben cómo abordar el tema. Todos estos retos son oportunidades que se nos están presentando. No son momentos de perder la esperanza ni perder la fe ante un mundo que ha cambiado muchísimo, ¿sí? Y esto nos obliga nos obliga a cuestionarnos todo lo que ya sabíamos. Y nos obliga a buscar nuevas oportunidades y nuevas formas de comprender el mundo. ¿Sí? Todos los días vamos a ir aprendiendo algo más. Esto ya llegó, esto ya está aquí para quedarse. Esta tecnología se quedó. La educación virtual se quedó, nos guste o no. Entonces, ¿cómo potencializamos esto para que realmente pueda llevar al cambio que necesitamos como sociedad? Y una invitación muy importante a no desesperarnos, a no perder la paciencia y a mirar como esto como una oportunidad, como Héctor lo está diciendo, para optimizar el tiempo y para, en lo posible, tratar de hacer otras actividades por los lados para no perder esa capacidad y esa posibilidad de socializar y de seguir perteneciendo a los grupos que por naturaleza siempre hemos pertenecido. Exacto. Por último, quisiera invitarlos a que se inscriban, a que sigan la página del profesor Hernán, a que se suscriban al canal de YouTube. Semanalmente vamos a tener programas relacionados con educación o con temas de interés social. Así que nos vemos el próximo viernes con un nuevo programa en este espacio que hoy estamos iniciando. Héctor, muchas gracias por habernos acompañado. Vale, con gusto.